Bueno, Dios los bendiga, hermanos, iglesia. Estoy aquí. Saludos a todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Estamos haciendo este video para pues bendecir a la iglesia y quiero pues presentarme. Soy el pastor Arnulfo Sandoval y quiero pues decirles que es una bendición estar aquí, que el Señor siga obrando y haciendo grandes cosas en medio de nosotros. Somos una iglesia que le cree a Dios, caminamos conforme a la palabra del Señor y que el fundamento de nosotros es Cristo, es la roca. Y les invito a todos ustedes a que pues los que nos escuchan, que están con nosotros, los miembros de la iglesia, que pues se llenen de Cristo siempre y que busquen siempre de Dios, porque Dios es un medio de bendición para nosotros. Y pues bueno, que Dios nos los bendiga en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos adelante con unas preguntas que pues quiero contestar para que ustedes conozcan más acerca de nuestro ministerio. Dios los bendiga. El tiempo de llamado de Dios es algo tan tremendo, que tú tienes que entender cuando Dios habla a tu vida y cuando Dios quiere cambiarla y hacer ese propósito cuando Dios te llama. Entonces yo recuerdo en mi tiempo, siempre la palabra del Señor llegó a mi vida tan fuertemente, siempre creí la palabra y fui creciendo. Entonces se fue haciendo cada vez más y más fuerte pues mi vida en el servicio del Señor. Pero a través de eso Dios hace un llamado. Dios hace un llamado porque en tu vida hay ese amor de servir al Señor. Entonces llega ese llamado a mi vida a través de muchas circunstancias y cosas que pasaron en ese tiempo, en donde Dios me hacía ver, llamar a través de su palabra, en donde llegaban personas a veces fuera de la ciudad que nunca conocía y me decían: tú tienes un llamado, hasta que uno de ellos llegó y me dijo: nos vemos, futuro pastor. Entonces esas palabras impactaron tanto en mi vida que yo no podía creerlo al principio, ¿verdad? Un llamado de pastor no es algo simple, sencillo, sino que tienes que tomarte de la mano de Dios para seguir adelante. Entonces fue un tiempo en donde pues hubo muchas dudas en mi corazón, pero a través del tiempo Dios siguió afirmando, hablando mi corazón, hablando mi vida, para que ese llamado se hiciera una realidad. Entonces el tiempo del llamado de cada uno de nosotros, para cuando Dios nos llama, necesitamos tener un corazón entregado al Señor. Y eso era lo que Dios buscaba en mí. Y ese llamado se comenzó a hacer una realidad. Ese llamado comenzó a formarse, a tomar esa decisión y creer más que todo en lo que Dios dijo, porque mucha gente te podrá decir: tienes esto, tienes aquello, y te lo dicen, pero realmente no es Dios el que está haciendo ese llamado. Entonces cuando ese llamado llega, la presencia de Dios te va a respaldar, el poder de Dios va a estar contigo y vas a ver la mano de Dios obrando en aquellas personas que van a escuchar tu palabra, la palabra de Dios. Estoy hablando ahora la palabra a través de los labios del siervo. En este caso, ¿verdad? Hemos visto el poder de Dios obrando, sanando y restaurando y levantando a las personas. Cuando el llamado es de Dios, no hay nada ni nadie que pueda pararlo. Entonces solamente tienes que seguir, dejarte llevar por ese llamado, creerlo más que todo, y cuando tú lo crees, verás la gloria de Dios, porque Dios es grande y en Él vamos a confiar siempre. Así que adelante, en el tiempo del llamado es algo tan precioso que cuando tú lo crees, vas a ver la gloria de Dios a su tiempo. El día que yo pude entender mi llamado fue cuando pues vi que las cosas que estaban pasando a mi alrededor, en la iglesia donde estaba, se terminó y ya no, no iba a continuar. Entonces yo pude sentir ahí, a través de esto, ese llamado en mi corazón, donde el Señor me hablaba, me decía fuertemente: es el tiempo de hacer lo que te he puesto en tu corazón.
Entonces ahí pude entender, fue donde entendí que necesitaba tomar esa acción y levantar en la iglesia, levantar el ministerio, tomar la decisión. Entonces ahí pude sentir en mi corazón que era el tiempo para hacerlo. Y aunque a veces no es fácil, porque como les he dicho, el llamado de Dios es tan grande que tú necesitas tener en tu corazón la seguridad de que Dios te está hablando. Entonces, cuando Dios te habla, tú necesitas escuchar y obedecer la palabra del Señor. Entonces llegó ese tiempo y había muchas dudas en todo, pero Dios ya me había dado las respuestas a mi corazón para ese tiempo. Entonces se tomó la decisión y empezar, pues por ejemplo, en mi casa, empezar en la iglesia a través de solamente con mi familia. Y fue un tiempo ahí donde pues Dios nos mostró tanto y fue un tiempo de crecimiento en donde pues pasamos un tiempo solos, pero el Señor poco a poco fue pues trayendo a aquellos que iban a estar en el ministerio escuchando la palabra. Y ese llamado es tan especial en entenderlo, ¿verdad? Que en el tiempo que todas las cosas pasan, Dios está en control y tú necesitas entender, ¿verdad? Cuando ese llamado que Dios te ha hablado llegó a su tiempo. Porque Dios te puede hablar por muchas, porque yo les puedo decir, fueron 7 años desde que pasó cuando Dios me dijo a través de ese siervo que vino de fuera de otro país y me dijo, nos vemos, futuro pastor. Y pasaron 7 años hasta llevar a cabo el Señor en mi vida ese llamado y reconocerlo y verlo y hacerlo. Entonces, ver a través de ese tiempo, reconocer los tiempos en el Señor y tomar la decisión pues, de llevar a cabo el llamado en el propósito de Dios que Dios tiene para mi vida. Entonces, es una bendición y hermanos, pues, puedo decirles que hasta el día de hoy, ¿verdad? Sigo moviendo la mano de Dios. Y Dios es grande, es poderoso y siempre estará haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Cuando acepté el llamado de Dios a mi vida para levantar el ministerio pastoral, entonces pues se tenía que hacer algunas cosas, ¿verdad? Cambios en mi vida, y una de ellas fue empezar a tener pues las reuniones, como les compartí en otra pregunta, en mi casa, y nos reuníamos en la sala al principio y ahí estuvimos pues bendiciendo el nombre de Dios, el Señor obrando, haciendo pues la obra pues en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, y pues tomar esas acciones de que se requerían esos siguientes pasos para ese llamado que Dios nos llama. Entonces fue algo tremendo, porque pues muchas veces vemos que el mundo necesita verdaderamente hombres y mujeres que le crean a Dios. Vivimos en medio de una generación perversa de que no le está creyendo a Dios. Entonces, cuando yo recibí ese llamado de Dios, era porque Dios quiere que se muestre de su palabra y de su gloria a los demás, que verdaderamente existe nuestro Dios. Entonces, totalmente, hoy en este tiempo hay mucha necesidad del Señor, y ese fue uno del llamado, de llevar esa palabra a aquellas personas que no lo conocen, para que venga ese cambio a sus vidas verdadero, que conozcan a Cristo como yo lo conozco. Mi pasión está en esos pasos de recibir ese llamado, de que a todos aquellos que lleguen a este ministerio aprendan a amar y conocer a Dios verdaderamente, que crean en su palabra como está escrita, que caminemos conforme a la palabra de Dios y no caminando solamente con cosas que nos gustan o nos convienen, no, conforme a su palabra. Este ministerio, ¿verdad?, se ha levantado pues más que todo creyéndole a Dios por lo que Él hace, y ese es uno de mis pasos, que a través de este llamado, levantar la iglesia, estamos haciendo pues lo que tenemos que hacer, seguir adelante, y uno de los principales razones
es Cristo. Es que Cristo esté en nuestras vidas, que aprendamos a amarlo, a confiar en Él, a obedecerle y siempre esperar la bendición de Dios. Ese es el propósito que ha estado siempre en mi corazón a través de este llamado que Dios me ha hecho, que el pueblo y la iglesia conozca al Dios verdadero, que te enamores de Dios y que sepas que sin Él no somos nada, que necesitamos de Él. Esa es una de las principales razones en mi corazón, enseñar a la iglesia que a Cristo hay que seguirlo de corazón, amarlo de corazón y aprender su palabra. Pues, ¿qué ha cambiado a través de estos años? Pues, ¿qué les podría decir? De que han pasado muchas cosas, como al principio les he compartido de que comenzamos en la sala y después hubo la necesidad de seguir adelante porque pues ya no había espacio en la sala. Entonces Dios puso en mi corazón pues empezar a construir un cuarto más amplio en la yarda de nuestra casa. Entonces pues se comenzó a hacer ahí, gracias a Dios que pues me dio fuerza, me dio fortaleza, puso los medios para hacerlo realidad, y a veces venía la duda en mi corazón, en donde, Señor, si eres tú el que me está guiando, enseñando esto, pues voy a hacer esto o no lo hago. O sea, a tomar la acción de comenzar a construir o no. Pero ardía algo tan fuerte en mi corazón de que la duda se hacía a un lado totalmente, de que tenía que seguir adelante en lo que Dios había puesto en mi corazón. Y entonces en esos años pues comenzar a construir pues fue una bendición y un gozo, porque pues verlo, que eso que Dios puso las fuerzas, fortaleza para poder hacerlo pues nosotros mismos. Entonces construir, ¿verdad?, el lugar, levantarlo, en donde pues íbamos a estar a veces cuando estaban solamente las paredes, y nos tocó, me recuerdo un día de dar gracias, pues estar aquí sin paredes. Estaba fresco, estaba frío ese día, pero estábamos con gozo, con alegría los que estábamos, y teníamos paz en eso que estábamos haciendo, y nos sentíamos felices con lo que estábamos haciendo. Entonces, a través de este tiempo he visto que a través de los años Dios ha estado con nosotros, se ha manifestado de una manera tremenda, porque hemos visto su poder, hemos visto su gloria, hemos visto la evidencia de su poder, obrando, sanando, restaurando matrimonios, trayendo bendiciones, sanando heridas, sanando enfermos. Hemos visto la mano de Dios, el Señor libertando a los cautivos, rompiendo cadenas en el nombre de Jesús, y todo eso en su nombre, en el nombre de Dios. Hemos visto el poder de Dios grandemente, milagros poderosamente, oraciones contestadas por el Señor, manifestándose con poder y su gloria en medio de nosotros. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que ha sido a través de estos años una bendición servirle a Dios hasta el día de hoy, como lo hemos hecho, y toda la honra y la gloria es para Él. Bueno, ¿qué cambios han venido a mi vida a través de aceptar el llamado de Dios como pastor? Pues déjame decirte que han sido muchos cambios a mi vida personalmente, como padre, esposo. Vienen muchos cambios a nuestras vidas como pastor, y déjame decirte una cosa también tremenda, es de que a través de esto, cuando tú aceptas un llamado, tú tienes que estar bien preparado para caminar confiado en el Señor, porque el enemigo va a querer destruir lo que Dios ha puesto en ti. Entonces viene el enemigo a querer desanimarte, porque déjame decirte que ¿qué cambios han venido? Cambios tan grandes, porque tuve, por decirlo así, el rechazo de aquellos que yo decía que eran hermanos en Cristo al principio, de aquellos que decían que iban a estar conmigo o que decían que eran mis hermanos. Me rechazaron a través de este llamado.
Pero déjame decirte que yo recibí el llamado de Dios, fue de Dios, no de los hombres. Entonces yo no estaba escuchando la voz de los hombres, porque podía haber escuchado la voz de ellos, pero en mi corazón el llamado fue de Dios. Entonces yo tomé la decisión en contra de todo, de viento y marea que se vino en contra, de seguir adelante en el camino del Señor y hacer lo que Dios me había llamado a hacer. Entonces fue un cambio tan tremendo porque de vivir, por ejemplo, como miembro, es muy diferente, hace el pastor, ahora la responsabilidad está todo en tus manos. Entonces tener toda una responsabilidad, ¿qué cambio requiere? Requiere principalmente testimonio, requiere fe de creerle a Dios, de caminar, confiando siempre en el Señor. Y a veces eso es lo que nos falta a muchas personas, que tal vez el llamado está ahí, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo tuyo. Muchas veces queremos nosotros tomar el tiempo y llevarlo antes del tiempo de Dios, y no va a funcionar así. Tiene que ser todo en el tiempo de Dios, el tiempo perfecto, en donde tú vas a tener la fuerza y la fortaleza para poder estar firme y fuerte a través de los rechazos, a través de los problemas como iglesia. De verdad que pues hoy te puedo decir, han venido muchas situaciones en la iglesia, muchos problemas, ataques, en donde te señalan, donde hablan mal de uno y te critican, se burlan, pero déjame decirte que nada de eso ha afectado mi vida en lo que yo tengo que hacer para el Señor. Este llamado que Dios me hizo no es por dinero, no es por alcanzar fama, no, es para que cada aquella alma que llegue a esta casa conozca a Dios, conozca que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que puede cambiar tu vida totalmente. Esa es mi verdadera razón de este ministerio, de que tú estás ahí, conozcas a Dios, conozcas que hay un Dios verdadero que te puede cambiar, que te puede transformar. Dios ha hecho cambios en mi vida. Entonces yo estoy en una posición en donde no puedo poder decir, dejar las cosas nada más, y no, tengo que dar testimonio a la iglesia, testimonio a mi casa, a mi familia, a mis hijos, de que Dios es un Dios poderoso, que Dios cambia y transforma. Y la lucha va a estar ahí, no estoy diciendo que no, pero en Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos dice esta palabra, que todo lo podemos en Él. Entonces me he tomado de la mano de Dios, y a través de todo esto Dios ha cambiado mi vida tanto que ya ni recuerdo cómo era mi vida antes. ¿Por qué? Porque Dios ha transformado mi vida, donde ya no soy el mismo, ya no hablo igual, ya no pienso igual, donde mi corazón está en servirle a Dios, servirle a Él, porque Él ha sido bueno conmigo. Entonces, como Él ha sido bueno conmigo, yo tengo un corazón agradecido con Él, con lo que Él ha hecho. Y como está ese agradecimiento en mí, así en mi corazón está el servirle, porque Él ha hecho grandes cosas en mi vida. Me ha cambiado, me ha transformado, me ha hecho diferente, y una vez más te lo digo, grandes cosas ha hecho. ¿Cómo me veo una vez más en los caminos del Señor? Que ha cambiado muchas cosas ha cambiado. Ha cambiado más que todo de que tengo que tener la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. No movernos por sentimientos ni emociones, sino por su palabra. En su palabra siempre nos va a traer bendición. Quiero decirte que si tú dejas todo en las manos de Dios, Dios siempre va a obrar su perfecta voluntad trayendo bendición a tu vida. Deja todo en las manos de Dios y deja que Dios haga lo que tiene que hacer en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.